Durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, la Amazonía sufrió el peor ataque ambiental de su historia, al punto que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, le reprochó que los incendios estaban devastando uno de los pulmones del planeta, sino el principal. En 2002, 1 de cada 5 asesinatos de personas que defienden la tierra y el ambiente en todo el mundo se produjo allí, en la Amazonía. La Amazonía es la mayor selva tropical del planeta. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados que unen a 9 países. Esa región, lamentablemente, se ha convertido en uno de los principales centros de actividad y punto de tránsito de las economías criminales de Iberoamérica. Desde el cultivo y el transporte de drogas hasta los campamentos de oro, diamante, madera, especies silvestres y vegetales muy cotizadas que se desplazan por cientos de ríos hacia las pistas de aterrizaje clandestinas y puertos de embarque. Bueno, la Amazonía alberga hoy una compleja economía paralela a la oficial que alimenta la creciente demanda mundial de bienes y sufre también la violencia de las organizaciones criminales y los grupos paramilitares que actúan con total impunidad y controlan la región con un poder creciente. La corrupción y la impunidad dejaron la puerta abierta a una élite despiadada, como cuenta Heriberto Araujo, un periodista de investigación independiente, autor y orador. En su libro se llama Masters of the Land, The Lost Land, es decir, maestros de la tierra perdida, la historia no contada de la Amazonía y la lucha violenta por la última frontera del mundo. Heriberto nació en Barcelona, vive en el sur de Europa, es becario del Centro Pulitzer, ha sido reportero de la agencia France Press, residió en París entre 2004 y 2007, en Beijing entre 2008 y 2013, en Río de Janeiro entre 2014 y 2019. Su trabajo se centra en la expansión global de China, el destino de estas selvas, la amazónica, y las consecuencias económicas, humanas y sociales del cambio climático. Heriberto, evidentemente has dado en el clavo al elegir esta enorme región del planeta como foco de tu libro, que tengo entendido que quizás se convierta próximamente en película. Sí, efectivamente. Digamos que a la hora de plantear la investigación, una de las cuestiones clave, sobre todo cuando uno quiere investigar la Amazonia, es decidir dónde, porque como tú muy bien has explicado, es un lugar inmenso, un lugar que comparten 9 países. La Amazonía es un bioma, para entenderlo, es una región con características propias, únicas y extraordinarias a nivel natural y también de biodiversidad. Y entonces yo me centré en el estado brasileño de Pará, que es uno de los más grandes del país, y uno de los lugares donde desde los últimos 30 años hay una frontera económica, no una frontera física ni geográfica, sino económica. Es decir, imaginándolo en términos del salvaje oeste estadounidense de hace un siglo y medio, es un lugar donde a partir de 1950, 1960 sobre todo, se producen políticas o se llevan a cabo políticas estatales en la época por parte del régimen militar brasileño que solicitan, que piden a la población, sobre todo de las grandes bolsas urbanas de Río de Janeiro y de São Paulo en la época, pero también en el noreste de Brasil, Bahía, etcétera, donde hay mucha pobreza, donde hay muchos campesinos pobres, que se dirijan a esa región porque hay riquezas sin explorar, ¿no? Esa era la gran promesa del régimen militar. Por supuesto, ignorando o haciendo caso omiso del hecho de que allí ya vivían muchos grupos, entre ellos grupos indígenas, que ya habían sido muy maltratados por parte del régimen militar y que en un momento se vieron que sus tierras, esas tierras que habían muchas veces preservado en forma de selvas maravillosas, eran invadidas por esos pioneros, ¿no? Por esas familias que buscaban un futuro. Entonces ahí empieza lo que es un gran periodo de conflicto derivado de incentivar a la gente a explorar la riqueza de esa frontera económica. Por supuesto, oro, madera, pero también la posesión de la tierra, que es uno de los temas clave de mi libro. En ese marco, yo elijo ese estado, el estado de Pará, y cuento esa historia, por medio de la vida
de una líder campesina y activista medioambiental y social extraordinaria que se llama María Joel Díaz da Costa. ¿Qué tan permisivos han sido los gobiernos de Brasil? Bueno, hay que entender que el bioma amazónico, la región amazónica, ocupa casi la mitad de toda la extensión de Brasil, que ya es un país que per se tiene una dimensión continental, ¿no? Entonces, las, digamos, prioridades de sus políticas en la región amazónica han variado. Al inicio, cuando ellos incentivaban en los años 60, sobre todo, incluso un poco antes, 40, 50, pero a menor escala, la ocupación de la Amazonia, era por una cuestión económica, pero también por una cuestión de lo que ellos pensaban seguridad nacional. Había un temor a que grandes zonas que ellos veían como no ocupadas por población brasileña pudieran quedar a la merced de invasiones de países fronterizos, ¿no? Recordando algunos de los conflictos no tan recientes, pero tampoco tan remotos, tan lejanos, que había tenido Brasil con algunos países de la región, como por ejemplo Bolivia y Paraguay. Entonces la idea era ocupar para no entregar, era uno de los lemas que el régimen militar. Después, en los años 70 y 80, con la expansión sobre todo de la globalización y la entrada en juego de países como Japón y poco a poco de China, donde había una demanda extraordinaria de recursos naturales, empezando por la madera, ahí se dieron cuenta de que en la Amazonia había digamos, una reserva maravillosa de recursos naturales que podían, por una parte, fomentar el crecimiento del país y al mismo tiempo contribuir a algo que en América Latina es crucial y en el caso de Brasil es un caso de éxito, que era el control de la fluctuación del tipo de cambio. La entrada de divisas vendiendo esos recursos naturales podía ayudar a nivel macroeconómico a dar estabilidad financiera a Brasil. Más recientemente, hablamos de los años 70-90, más recientemente, cuando ya, digamos, la preocupación mundial por la preservación del Amazonas, de la Amazonia, se había convertido en algo central en las políticas, digamos, de los países desarrollados, que ya no solo buscaban recursos, sino que buscaban también tener productos donde se certificara que no había una explotación de los recursos sin miramientos. Ahí, digamos, cambia un poco la visión que tiene el gobierno o los gobiernos centrales de Brasil y se pasa a implementar políticas también de preservación, pero siempre teniendo en cuenta y concibiendo esa región como una zona de expansión económica y de maravillosas oportunidades económicas. Cuando hablas de los sucesivos, o te pregunté por los sucesivos gobiernos de Brasil, recuerdo que durante el gobierno de Lula, por ejemplo, se aprobó un corredor que iba hacia Bolivia, esto con un costo, el costo era la tala de árboles, y durante el gobierno de Bolsonaro se produjeron incendios de una magnitud fenomenal. Y en la discusión que de ese momento se dijo Bolsonaro, bueno, esto es parte de la soberanía de Brasil, mientras que, bueno, recibía la respuesta, no, señor, esto es el pulmón del planeta. Sin duda, yo creo que es muy importante, sobre todo ahora que estamos en el tercer gobierno de Lula y que Lula ha llegado, digamos, con la promesa de frenar esa devastación que se produjo en la Amazonia brasileña durante los 4 años de Bolsonaro. Es muy importante entender que ningún gobierno brasileño, digamos, desde la redemocratización, desde mitad de los años 80, ha sido ecologista. Ninguno. Todos han tenido en la Amazonia un lugar en el que, digamos, intentaban o trataban de acometer políticas que, por un lado, generaran recursos financieros, comercio para el país. Por otro lado, no lo podemos olvidar que es una región donde viven en el lado brasileño de la frontera más de 20 millones de personas a las que hay que dar oportunidades de trabajo y de prosperidad como a todo ciudadano que tiene una aspiración de mejorar su vida. Por lo tanto, no se puede, digamos, limitar totalmente la exploración económica. Pero como tú bien has enumerado, ¿no? Lula, en el primer gobierno, tuvo enormes envites con su entonces ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que curiosamente es ahora de nuevo ministra de Medio Ambiente, por las políticas de Lula y de su ministra de la Casa Civil, una de sus, digamos, personas centrales en sus primeros gobiernos, que fue Dilma Rousseff.
y que fue la que él eligió después para ser su sucesora. Dilma Rousseff, recordemos, fue la que implementó algunos de los macroproyectos más controvertidos, como las presas en algunos de los ríos amazónicos que pasan por el estado de Pará. Entonces, es importante entender que no se trata de gobiernos ecologistas, pero por supuesto, y eso tiene que ver también con las demandas de la población, no es que ellos aleatoriamente, ellos votan a quien les propone, digamos, un programa político y económico. Pero viendo lo que ha pasado en los últimos 10 años, sin duda ha habido una mejora desde la llegada de Lula, con una caída muy pronunciada de los índices de deforestación, ¿no? Eso sin duda que se puede ver esa curva muy importante de mejora y de caída de la deforestación. Heriberto, solíamos decir que Brasil es un continente dentro del continente y evidentemente la Amazonía es un país dentro de otro país. ¿Qué país viste cuando hiciste tu investigación para el libro? Bueno, yo vivía en Río de Janeiro y me movía en el triángulo más desarrollado de Brasil, o de las más desarrolladas, como todo corresponsal extranjero, entre Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro, ¿no? Las tres capitales, ¿no? Que muchas veces se refieren. Entonces, llegar a la Amazonía, yo tenía mis propios, digamos, prejuicios y equivocaciones, que pensaba que era un lugar intacto, el clásico pulmón del planeta que nos imaginamos, ¿no? El manto verde, y sin embargo es un lugar de mucha deforestación, de mucha, digamos, apertura de fronteras económicas, y me encontré con grandes desigualdades sociales, mucho mayores incluso de las que vi en el Brasil de las favelas de Río de Janeiro o de las periferias de São Paulo. Mucho subdesarrollo todavía, una presencia del Estado tanto a nivel de política pública, sanidad y educación, como de seguridad, muy débil en algunas regiones, y donde, como consecuencia de ese vacío de poder en algunos lugares, o de una presencia del Estado, pues por cuestiones logísticas a veces, porque es un lugar enorme y es difícil poder patrullarlo incluso físicamente, la emergencia o la presencia de grupos económicos, algunos de ellos con fuertes lazos con quienes deforestan y con quienes participan de las economías criminales que desafortunadamente pues se dan en casi todas las regiones de la Amazonia brasileña. ¿Quienes deforestan actúan en propiedad privada? No, esa es una de las cuestiones centrales, es uno de los motores de la deforestación. Es un tema muy complejo. Yo, de hecho, le dedico un capítulo en el libro a explicar que la propiedad de la tierra es una de las principales cuestiones que están detrás de la deforestación. Buena parte de la selva brasileña es de propiedad pública, ya sea bien del Estado, de la Federación Brasileña o de los estados. De una forma muy compleja, eso se ha catalogado en libros y digamos, en tomos que explican, refiriéndose ya a demasiadas décadas atrás, qué zonas son del Estado y qué zonas son de la Federación. Pero, como te decía, patrullar cientos de kilómetros de Amazonia, donde tú no tienes carreteras, o no tienes carreteras aptas para vehículos, y donde, como me decía un alto funcionario brasileño que se dedica a la protección de la Amazonia, aunque tú desplegaras todo el ejército brasileño en la Amazonia brasileña, o incluso todo el estadounidense, no podrías físicamente defender cada hectárea de la tala. Es demasiado grande. Entonces, en esa confusión a veces que se da, en ese vacío en el que no se acaba de entender muy bien quién es el propietario de la tierra, o aunque se sepa y es del Estado, hay algunos privados, digamos, empresas privadas o grupos privados, o simplemente criminales, que deciden entrar en esa zona, deforestarla, falsificar documentos diciendo que ellos o que sus familias eran propietarias desde hace 60 o 70 o 90 años, y entonces quedarse allí, producir ganado, explorar, digamos, toda la cadena de valor de la madera. Entonces, ese es una de las grandes cuestiones, que esa entrada en esa zona y esa deforestación se tardan décadas en revertirla. Y cuando ya ha sucedido,
no siempre el Estado brasileño tiene la fuerza y la presencia de expulsar a esas personas de ahí. Y cuando lo hacen, las multas o, digamos, la punición por ese crimen, porque muchas veces en función de la extensión que sea deforestar es un crimen, no se aplican. Entonces la impunidad es un tema central en todos los problemas que hay en el Amazonas. Estamos hablando del medio ambiente, pero lo mismo sucede con las personas. En esas tierras, en esas selvas, muchas veces hay grupos indígenas que viven allí, que preservan las selvas, a veces hay pequeños campesinos que trabajan la tierra pero protegen buena parte de sus selvas. Entonces, cuando se encuentran con, digamos, o se cruzan con los intereses de grupos criminales, ahí tienen el riesgo de ser asesinados y de que nadie vaya a la cárcel por eso. Es decir, el campesino, el indígena, las personas que viven allí, los brasileños que viven allí, son víctimas de esta situación, pero en cierto modo también depende su vida de la informalidad, por lo que se ve. Absolutamente. Yo nunca me olvidaré de una frase que me dijo, yo estaba investigando para el libro en una región de frontera económica donde había mucha deforestación y entonces fui a entrevistar a los madereros, los que van con camiones clandestinamente, entran en la selva para deforestar y después extraer esa madera de ley, madera valiosa, y todo eso lo hacen de forma subrepticia y sin que intentan que nadie se entere, ¿no? Sobre todo la policía. Entonces, entrevistando a estos padres de familia, que son al final lo que son, y preguntándoles por qué estaban haciendo eso y si se daban cuenta de las consecuencias, ellos me decían, sí, pero igual que tú, tenemos ambición de tener un día un smartphone, de poseer un auto, de llevar a mi hijo a la universidad. Entonces, en esta región aislada del mundo, muchas veces, donde no hay oportunidades económicas, es eso o entrar en la droga, entrar en el comercio de droga. Y yo he decidido que, entre comillas, vendo mi alma al diablo a esta economía ilícita, ¿no? Pero no al tráfico. Y tengo que decir que es un argumento que me ha rondado siempre la cabeza, lo he escuchado en múltiples variantes, pero siempre el mismo, y he tenido siempre, cuando escribía el libro, el cuidado de tenerlo presente, porque es muy fácil dar lecciones desde fuera, ¿no? O incluso desde otro país, y decir, bueno, pero es que deberíais preservar el pulmón del planeta, de todos, etcétera. Pero es todo mucho más matizado y ahí siempre hay que tener en cuenta las voces locales. Entonces, no he querido, por supuesto, justificar el crimen, pero al mismo tiempo era importante poder incorporar esas visiones para que el libro fuera lo más, digamos, objetivo de lo que yo fuera capaz. Quizá porque no se puede tener magnitud del hábitat de esas personas desde ese lugar, sino visto desde afuera. Es decir, cuando hablamos de tantos kilómetros cuadrados, tantos países con los cuales se limita la Amazonía, justamente. Sí, sin duda. Es un tema que además los problemas que se dan en Brasil, en otra, digamos, a otra escala se dan en otros países y muchas veces por las mismas cuestiones, por las mismas razones. Perú, por ejemplo, y Ecuador también, lleva muchísimos años con un fuertísimo debate interno sobre explorar o no, o explorar más todavía los recursos a nivel de combustibles fósiles que están en su zona, su región de la selva amazónica. Entonces eso, por supuesto, pues genera de nuevo ingresos, genera divisas, pero tiene un coste medioambiental muy alto. Entonces es una gran asignatura pendiente, yo diría que de la comunidad internacional, crear modelos de negocio sostenibles en los que se preserve la biodiversidad y se garantice en las formas de vida de la gente local, al mismo tiempo que también se genera crecimiento económico y se fomenta el comercio, ¿no? Eso es una asignatura que yo creo que, a pesar de que los problemas, digamos, de deforestación se producen en espacios geográficos nacionales, se debería encontrar un acuerdo internacional. Por ejemplo, comprando o ofreciendo la carne, por poner un ejemplo, que se produce en la región amazónica, que se exporta, garantizándola que sea una carne sostenible y pagando un precio más alto para que los productores mismos
no estén, digamos, incitados a deforestar, sino que estén incitados a preservar para recibir más dinero por esa mercancía. Para que no sigamos cargándonos el planeta como lo estamos viendo con el cambio climático. Heriberto, ha sido muy amable y felicitaciones por tu libro. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.